Imagínate que estás construyendo los cimientos de una casa. El present simple es exactamente eso, la base de todo tu edificio en inglés. No lo usamos para cosas que están pasando justo ahora, sino para tu realidad, para lo que define tu mundo y tu rutina. Checa este ejemplo. I like ice cream. No es algo temporal, es una verdad universal sobre ti. Si te gusta el helado hoy, probablemente te guste mañana. Usamos este tiempo para hablar de esos hábitos que nos hacen ser quienes somos y de hechos científicos que nadie puede refutar. El problema es que, aunque parece el tiempo más fácil del mundo, esconde una pequeña trampa que a nosotros los latinos nos vuelve locos, porque en español conjugamos todo de forma muy distinta. Fíjate bien, porque para dominar esto no necesitas memorizar listas infinitas, sino entender una regla de oro que separa a los principiantes de los que ya hablan con fluidez. ¿Y cuál es esa regla que lo cambia todo? Aquí es donde el chisme se pone bueno. En inglés, la mayoría de las personas son súper relajadas. I work, they read. El verbo se queda igualito, sin disfraces. Pero, ojo aquí, tenemos a un trío de personajes que yo llamo los VIP, o el trío del terror. He, she, it. Estos tres son especiales y siempre, siempre exigen una S al final de su verbo. Piénsalo como un uniforme obligatorio. Si dices he work, para un nativo suena como si estuvieras hablando a medias, le falta ese clic final. Es un error súper común porque en español decimos él trabaja y ellos trabajan y pensamos que esa S del inglés es para plurales, pero no. En los verbos, la S es la marca de exclusividad para una sola persona, él, ella o ese objeto. Fíjate en la imagen, cuando el grupo es grande, they, el verbo descansa. Cuando la persona está solita y es especial, she, el verbo se activa con esa S. Pero, ¿cómo se ve esto ya aplicado a la vida real? Vamos a bajar esto a la tierra con ejemplos que podrías decir mañana mismo. I work in a shop. Normal, sin misterios. Pero si hablas de tu hermano, my brother works in a bank. ¿Ves esa S al final de works? Ahí está el secreto. Tu hermano es un he, así que el verbo tiene que llevar su uniforme. Ahora, mira este dato curioso. The earth goes round the sun. La Tierra es un objeto, es un it. Por eso no decimos go, decimos goes. Muchos alumnos se confunden aquí porque piensan que como la Tierra es algo gigante, no aplica. Pero recuerda, si es uno solo y no eres tú, ni soy yo, lleva ese. Es una verdad universal, algo que pasa todo el tiempo. Pero ten cuidado, porque hay un error que delata a los estudiantes de inmediato, y quiero que tú lo evites a toda costa. Mucho cuidado aquí. Este es el error número 1 que escucho en mis clases. Decir my brother work in a bank es como intentar salir a la calle sin zapatos. Algo falta y se nota muchísimo. ¿Por qué nos pasa esto? Porque en nuestra cabeza en español, la S siempre significa muchos, perros, casas, coches. Entonces, nuestro cerebro se resiste a ponerle una S a un verbo cuando hablamos de una sola persona. Tienes que reprogramarte. En el presente simple, la S es el imán de la tercera persona singular. Imagina que la S es un foco rojo que se enciende solo cuando hablas de alguien más. Si te la comes, tu inglés suena robótico. Pero basta de teoría. Vamos a ver si realmente me estás siguiendo el paso con un pequeño reto. Ahora te toca ya a ti, y no se vale hacer trampa. Mira estas dos oraciones y piensa rápido. En la primera tenemos a she y el verbo es play. Recuerda lo que te dije de los VIP y su uniforme de gala. En la segunda tenemos a they y el verbo es live. Ojo, they significa que son varios, es un grupo. ¿Necesitan ese uniforme especial o son del grupo de los relajados que dejan el verbo en paz? Tómate un segundo, visualiza la frase en tu mente. No solo rellenes el hueco,
Siente la lógica detrás de la estructura. ¿Ya tienes tus respuestas? Vamos a ver si lograste esquivar las balas de la gramática. Aquí las tienes, ¿no? He plays the piano. Si le pusiste la S, felicidades, ya estás pensando como un experto. Ese he obligó al verbo a cambiar. En cambio, en they live in a big house, el verbo se queda tal cual. ¿Por qué? Porque they no es parte del club exclusivo de he, she y it. Aunque sean muchos, no llevan S. Es una paradoja divertida. Uno solo, she, lleva S, muchos, they, no llevan nada. Si tuviste alguna mal, no te preocupes. Es tu cerebro de español intentando ganar la pelea. Pero poco a poco le vamos a ganar. Ahora, prepárate, porque no todos los verbos aceptan la S de la misma forma. Algunos son un poquito más especiales con su ortografía. A veces poner solo una S no es suficiente porque la palabra sonaría muy extraña. Imagina intentar decir watch. Sería imposible de pronunciar. Por eso, cuando los verbos terminan en sonidos como chi, sh o es, les añadimos es para que la lengua pueda saltar de una letra a otra. Watches. Lo mismo pasa con go, que se convierte en gois. Y fíjate en study. Esa I es un poco dramática y cuando ve que viene una consonante antes, se transforma en I latina antes de aceptar la ES. Entonces study pasa a ser studies. Es como si el verbo se cambiara de ropa para combinar mejor. Pero la gramática no solo es el verbo, también es el cuándo. Y ahí entran nuestros amigos los adverbios de frecuencia. ¿Qué tan seguido haces las cosas? No es lo mismo decir que estudias a decir que siempre estudias. Palabras como always, siempre, usually, normalmente, often, seguido y never, nunca, son las que le dan sabor y precisión a tus historias. Checa a Sue. Sue always gets to work early. Ese always nos dice que podrías poner un reloj con ella porque nunca falla. O we often go away at weekends. Estas palabras son como etiquetas de tiempo que pegamos en nuestras oraciones. Pero aquí viene el truco mental. ¿Dónde rayos se ponen? En español somos muy libres y los movemos por todos lados. Pero el inglés es como un rompecabezas con lugares fijos. Fíjate bien en esta fórmula porque es el mapa del tesoro, para no sonar como extranjero perdido, sujeto más adverbio más verbo. El adverbio es como el guardaespaldas del verbo, siempre va justo antes de él. Mark usually plays football. Mark es el sujeto, usually es nuestro adverbio y plays es el verbo, con su respectiva S, por supuesto, porque Mark es un he. Nunca digas Mark plays usually, porque eso rompe el flujo natural del idioma. El adverbio tiene que interrumpir el camino entre la persona y la acción. Es un pequeño sándwich, donde el adverbio es el relleno. Pero claro, como siempre, hay un error típico que los latinos cometemos por culpa de nuestra lengua materna. Alerta roja. Checa estas dos frases. En español decimos perfectamente Sue llega siempre temprano, así que tu instinto te va a pedir decir Sue gets always. Error. Si haces eso, estás traduciendo palabra por palabra y eso es lo que queremos evitar. En inglés, el orden de los factores sí altera el producto. El adverbio always tiene que ir antes de gets. Recuerda, la acción, el verbo, es el postre y el adverbio es la entrada. La entrada siempre va primero. Si logras dominar esta posición, tu inglés va a sonar 1000 veces más natural y fluido de inmediato. ¿Te sientes con confianza para poner todo esto junto? Vamos al reto final. Es momento de la verdad. Aquí tenemos 2 desafíos en uno. En la primera frase, she told his heart. Tienes que recordar 2 cosas. ¿Qué le pasa a él cuando ha hecho una she?
y qué terminación especial necesita. En la segunda, I never eat breakfast. Aquí el reto es el orden. ¿Dónde vas a poner ese never? ¿Antes o después de la acción de comer? Tómate tu tiempo. Imagina que estás escribiendo un mensaje de texto a un amigo en Londres. No quieres que piense que no sabes las reglas básicas, ¿verdad? Analiza el sujeto, analiza el verbo y decide el movimiento. Tú puedes. ¡Boom! Aquí tienes los resultados. She studies hard. Cambiamos la I por I latina y agregamos is porque ella es parte del club VIP. Y en la segunda, I never eat breakfast. El never se queda justo antes de eat, marcando la frecuencia desde el principio. Si lo lograste, date una palmadita en la espalda porque acabas de dominar uno de los pilares más importantes del inglés. Ya no solo sabes decir qué haces, sino que sabes cómo aplicarle las reglas de etiqueta a los verbos y cómo darle ritmo a tus oraciones con los adverbios. Pero no te relajes demasiado, porque aunque ya sabemos cómo decir que sí hacemos las cosas, todavía nos falta descubrir cómo decir que no. Y para eso vamos a necesitar a un auxiliar muy famoso que conocerás a continuación.